¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, ¿no? Dependiendo en el horario en que nos estén observando. Hoy tenemos una invitada que se llama... ¿Puedes decirnos tu nombre, por favor? Hani. Hani. Viene a contarnos unas historias y al igual que pues yo, ¿no? Entonces, sin más que decir, pues ya comenzamos en este momento. Bien, pues bueno, yo tengo 2 hermanos. El más pequeño, cuando tenía 3 o 4 años aproximadamente, un día de la nada comenzó a decir que tenía una amiga imaginaria. Y pues nosotros lo tomamos normal porque pues a esa edad pues los niños dicen muchas cosas. No sabes si sí son ciertas o no son ciertas, pero dicen muchas cosas. ¿Cuántos años tenía tu hermano? Tenía entre 3 o 4 años, iba en el kinder. Okay. Estaba en el kinder. Y la verdad es que era un niño muy consentido porque pues mi mamá, bueno, como era el más chiquito, pues todo le daban. Y como digamos yo ya estaba más grande, pues no era un niño que le hiciéramos maldades, ni que lo asustáramos, ¿sabes? O sea, siempre lo respetamos mucho y pues era un niño muy consentido. Okay. Entonces empezó a decir que tenía una amiga. Y pues no le tomamos mucha importancia porque pues si está chiquito, está sonso, no creo que sea cierto esto que dice, pero bueno. Y de repente, o sea, estábamos así en la casa y tú lo veías en la sala y platicaba. O sea, no es lo mismo que estuviera jugando con sus carritos, no, o sea, él como que entablaba una conversación. Okay. Entonces yo le decía, Joel, ¿con quién hablas? Y me decía, con mi amiga. Y yo, bueno, está bien. O sea, realmente no. Ni nos daba miedo, ni le tomábamos importancia. Entonces... O sea, lo normalizaron, ¿no? Ajá, sí, porque pues te digo, estaba bien consentido. O sea, hasta cierto punto era un niño ñoño, por así decirlo. O sea, estaba muy, muy consentido. Era el más chiquito, el primer nieto por parte de su papá. Entonces, pues era un bebé consentido. Entonces, pues que la niña, tú lo veías entrar, llegábamos a la casa y estaba platicando con la niña, su amiga, y de repente pasó un tiempo y dejó de jugar con sus juguetes. Decía que si agarraba sus juguetes, la niña se enojaba. Entonces, por ejemplo, llegaba Día de Reyes y no abría sus juguetes, o cosas así. Y me decía, no, es que si los abro, la niña se va a enojar conmigo. Y yo decía, ¿cuál niña? ¿Cuál niña? Y me decían, no, pues es que la niña. Él siempre decía que era una niña. Y bueno, no los agarraba, siempre estaba ahí como solito. Después llegó un momento en el como que se aisló. Okay. Y todo no nos decía, pues, qué tenía en ese momento. O sea, es que no sé cómo explicarlo, pero bueno, en fin. O sea, no se daba como a entender o a expresar sí, no. lo que sentía, ¿no? O qué tenía. Sí, no, era bien, fue una etapa muy, muy extraña en nuestras vidas. Pero bueno, entonces ya después decía que le hacía maldades. Decía que no lo dejaba agarrar sus juguetes, le escondía las cosas, le hacía maldades. ¿Y ustedes se daban cuenta de esa situación? O sea, de que, supongamos, usted decía, oye, es que no encuentro tal cosa, ¿no? Y ustedes lo buscaban y no lo encontraban, ¿o cómo? Sí, bueno, es que por ejemplo, sus carritos, porque él siempre tuvo carritos Hot Wheels. Okay. Y siempre pues jugaba con esos y de repente, pues es lo que te digo, o sea, como era un niño, el más chiquito, no era así como que tuviéramos o le escondiéramos nosotros sus cosas. Uh-huh. Entonces sí decía, es que no lo encuentro. Y nosotros, pues ahí se quedó, pero pues sí, no lo encontraba. Y la verdad es que yo no era así como de, ay, ven, te ayudo y lo busco. No, o sea, no lo encontraba, pues ni modo. Entonces, te digo, le empezó a hacer maldades, le empezaba a esconder sus cosas y ahí mi mamá fue cuando como que se alarmó. Porque aparte cuando ya se dormía, ya tenía pesadillas. O sea, se levantaba así gritando y cosas así, ¿no? Entonces mi mamá como que empezó así como de, bueno, creo que esto ya no es normal. Normal, ok. Porque pues sí, o sea, te digo, no era un niño que lo asustáramos a cada rato. Y decías, güey, ¿por qué va a tener miedo? ¿No? O sea, si no lo asustan, no le pongo películas de terror. O sea, no era normal su actitud. Entonces mi mamá le contó en ese tiempo a su suegra. Y su suegra le dijo, no, pues mira, pon dulces.
pon así A ver dulces si son verdes, ¿no? porque, me dijo, porque si es un alma buena o si es esto, o sea, lo que sea que él vea, si es bueno, con los dulces se va a ir. Okay. ¿No? Y ahí mi mamá, ¿no? Con sus dulces. No, que pon cubetas de agua, porque se reflejan y se van. Y mi mamá ahí con sus cubetas de agua. Y no, o sea, como que fue... Eso de la niña fue como empeorando. Conforme pasaban los días fue empeorando. Después decía que le pegaba. Y también llegó un momento en el que nos encendían las cosas. O sea, estábamos en la cocina y pon la licuadora. O ya me iba yo a mi cuarto y la tele de la sala. O sea, cosas así que nunca habían pasado. O sea, anteriormente, antes de, ahora sí que él viera eso, lo que veía, no pasaba. Y de repente empezaron así que, chin, la licuadora. Ok. La tele. O sea, ya empezaban como a molestarlos Sí. en ese aspecto. Sí. Entonces mi hermano, el del medio, igual una ocasión estábamos todos en la cocina, nos encienden la licuadora. O sea, pero es que eran cosas... No cosas como que, por ejemplo, nada más lo vi yo. O sea, lo veíamos o lo escuchábamos todos. Ya, su pareja, mi mamá, mi hermano. O sea, estábamos en la casa y pasaban las cosas. Ya así algo muy... O se caían las cosas. O, por ejemplo, la casa en ese tiempo era como la sala estaba como hundida. Bueno, estaba así como hacia abajo. Uh-huh. Y había así como un barandal grande que rodeaba. Okay. Y teníamos que subir a la cocina. Entonces poníamos cosas en el barandal y solitas, o sea, las botaban. Okay. Y pues sí, dices, eso pues ya no es... No es normal. Ya no es normal. O sea, ¿a ti ya te daba miedo? Pues no me daba miedo, pero por ejemplo, yo llegaba a la casa y sí se sentía así como una vibra... Una vibra extraña. Medio extraña. Okay. Pero no, hasta ese punto todavía no me daba miedo. Entonces, un día mi mamá se fue a un... Bueno, salió con su pareja y yo siempre, pues como hermana mayor, me quedaba con mis hermanitos y yo claramente me acuerdo que ese día mi hermano, el más chiquito, le dolía su pie. Ay, hermano, es que me duele mi pie porque tengo frío, siempre he sido muy friolento. Entonces mi mamá tenía incluso sus cremas esas de frescapié para sobar y calentar el piecito y que dejara de doler. Y bueno, ahí me levanto por la crema y le empiezo a sobar su piecito. Mi hermano, el de en medio, estaba, o sea, bien jetón. Pero el otro no, porque le dolía el pie. Entonces él estaba yo sobando el pie, le sobo, y se queda dormido. Pero ya era que como la 1 de la mañana, aproximadamente, 1:30. Entonces, ya que se quedó dormido, yo dije, bueno, ya ahora sí me voy a dormir yo. Y clarito, Javi, te lo juro, clarito, fue así como de esas veces que ya estás cerrando tus ojos. Y yo escuché la voz de mi mamá que me gritó, Jani, ábreme. O sea, pero estábamos en la sala. Pues que te digo que la sala estaba como hundida. Y tirábamos todos los sillones de la sala y hacíamos una camota. Okay. Y nos dormíamos ahí los tres, viendo películas. Entonces estaba yo así, ya a punto de dormir. Y escucho a mi mamá, me dice, Jani, ábreme. Y yo así de, mi mamá. O sea, es como en esos... O sea, ya tenía sueño. Ajá. Entonces no lo piensas. No es así como, no lo piensas. Me paro corriendo y le abro a mi mamá y tómala, no había nadie. Entonces, pero yo te lo juro que era la voz de mi mamá. Y ya después te quedas analizando porque en ese tiempo su pareja y mi mamá tenía un bochito. Entonces los bochitos se oyen desde que están entrando a la calle, ¿no? De su motor. Okay. Y sí me quedé pensando como, güey, no se escuchó el carro. Pero yo te lo juro que era la voz de mi mamá. Entonces, cuando yo estaba afuera, no había nadie. Y ahí sí me dio miedo. O sea, ay, ¿qué hago? Me meto corriendo y cierro la puerta. No, cierro la puerta y me acuesto con mis hermanos. Ya estaban dormidos. Me acuesto con mis hermanos y ya no pude dormir. Mi mamá llegó como 3, 4 de la mañana. Yo ya no pude dormir porque me dio miedo. Aparte que en la sala había una ventana, pero era una ventanota. O sea, se veía hacia afuera. Teníamos un patio y se veía hacia afuera. Entonces, pues sí me daba miedo. Y a mi mamá siempre le gustaban las cortinas como transparentes, no así completamente oscuras, para que entrara la luz. Uh-huh. Entonces me daba un buen de miedo. Dije, no, ahorita me vaya a aparecer algo en la ventana. No, tenía un buen de miedo. O sea, sí, ahí ya fue cuando me empezó como a dar miedillo. Porque dije, no manches, era la voz de mi mamá. Y bueno, le cuento a mi mamá y mi mamá me dice, es que ¿por qué abriste? Que no sé qué tal. Y yo... Pues es que yo creí que eras tú. Y ya
ahí también mi mamá dijo, no, esto pues ya algo, ¿no? Hay algo raro. Y pues ya vimos que los dulces, ni el agua, nada hacía efecto. No es cierto. Okay. Entonces ya después mi hermano ya no dormía porque normalmente se dormía con mi mamá y con su esposo. Y en una ocasión igual los levantó porque despertó gritando y decía, dile que se vaya. Y todos, pues ¿quién? La niña está ahí. Y mi mamá, ¿dónde? Y de frente a su cama tenía un librero donde tenía su tele y todo. Y decía mi hermano que estaba sentada arriba de la tele. Era todavía de esas telas cuadradotas. Decía que estaba sentada arriba de la tele haciéndole caras feas. Y lloraba mi hermano. Pero eso, o sea, ya fue como de, güey, no mames, ¿qué pedo? Porque es lo que te digo, no lo espantábamos. O sea, no le hacíamos... No era como para que él se lo inventara, ¿no? O se acordara o sea, de algo. ¿cómo es una cara fea, Joel, no? Y él describía que le sacaba la lengua. Entonces, pues mira, mi mamá fue como de, no, o sea, no, esto no... No es normal. No es Está normal. bien. Y ya nos empezó a dar miedo porque ya mi hermano ya no quería entrar a la casa. O sea, mi hermano ya... Él, mientras estaba en casa de su abuelita, era feliz. Pero era así como de, vámonos para la casa. No, yo no me quiero ir. No, váyanse ustedes, yo no quiero. O sea, y estaba chiquito. Entonces, igual fue un domingo. Íbamos a hacer de comer. Y estaba mi hermano con nosotros en la cocina. Y fue cuestión de segundos. O sea, mi mamá se salió al traspatio a lavar sus tomates, lo que fuera a lavar, no recuerdo. Y yo me acerqué a la estufa y de repente empieza a gritar. Pero un grito así, pues como cuando le pegas a una persona. Y dice, es que me pegó. Y nosotros, ¿quién te pegó? Me pegó la niña. Y sí, en su frente tenía rojo. O sea, sí, como si le hubiesen soltado un golpezazo. Un golpe, ¿no? Pero nosotros no escuchamos ningún golpe. O sea, nada más fue como que gritó y decía que le había pegado. Y sí, ya le hacía cosas. Ya le hacía maldades. Entonces mi hermano igual, el de en medio, pues eran 3 habitaciones. Y normalmente la habitación número 3 daba al traspatio. Y también se veía bien terrorífico porque siempre estaba muy oscuro. Y mi hermano, el de en medio, se dormía en esa habitación. Entonces ya después sale mi hermano, ese día que le pega la cosa esta a mi hermano chiquito, porque pues pega el grito, sale corriendo mi hermano, el de en medio. ¿Qué pasó? Y pues mi mamá abrazando a mi hermano, el más pequeño, sobándole en la cabeza. Y se regresa mi hermano a su cuarto y sale corriendo, ¡mamá! Y tú, ¿qué pedo? Le abrieron todos los cajones de su ropero. Todos. No era un súper roperote, pero sí era pues, de 2 puertas y 4 cajones. Todos sus cajones abiertos. Y fue en cuestión de segundos, Javi. O sea, se salió porque gritó Joel. ¿Y qué pasó? Y se regresa y mamá, y se sale corriendo otra vez, bien a pinche asustado. Entonces sí, ya ahí... No, sí, ya nos daba miedo. Mi mamá, bueno, en ese tipo, su pareja, él cree mucho en el señor de Chalma y todo eso. Eso más o menos eran por esas fechas de agosto. De los Xochimilcas nos vamos para Chalma. Bueno, algunos. Bueno, algunos, no pero yo, por ejemplo, en esos tiempos, pues sí, la verdad es que sí, cada año nos íbamos a Chalma el 23 de agosto. Entonces mi mamá, pues sí, ya estaba un poco desesperada porque, pues no sabíamos qué era lo que veía, pero él ya tenía mucho miedo. O sea, ya tenía pavor estar en la casa. Entonces nos vamos a Chalma, porque siempre, cada año nos íbamos. Y pues ya, descansó mi hermano. La verdad es que ella no vio nada, estuvo tranquilo, ni mencionaba nada. Y cuando regresamos, nos manda a traer es que el vecino era tío de la pareja de mi mamá, por así decirlo. Y ese señor, tenía 2 niños chiquitos. Uno de la edad de mi hermano, el chiquito, el que ve cosas, y otro más pequeño. Entonces, nos manda a traer, nos dice, ¡ay, qué bueno que ya regresaron, muchachos! Les invito a un café. Y nosotros, ¡ay, cuánta amabilidad! ¿No? Pues vamos al café. Pero más que nada era porque nos quería contar. Les quería platicar. Nos quería contar lo que él escuchó cuando no estábamos en la casa. Entonces, pues ya fuimos al café y todo. Y nos dice, oigan, no sé qué tengan ustedes en su casa, pero lo que sea que haya, lo dejaron. Y nosotros, ¿de qué hablas? O sea, no le habíamos contado así toda la familia. Oye, es que mira, mi hermano ve cosas. Porque pues no, o sea, es que te digo, estaba chiquito, entonces no creo que la gente te dijera, ay, ¿a poco sí? O sea, fuera de eso creíamos que le iban a hacer burla o algo así. Okay. Entonces,
Nos cuenta este tío que en la noche, pues X día de los tantos que nos fuimos, sus hijos se despertaron llorando. ¿Por qué? Porque aparte la habitación de sus niños daba al patio de nuestra casa. O sea, sí, en un segundo piso y daba al patio de la casa. Entonces nos dice tío Nacho, bueno, así le decimos, que sus hijos se despertaron en la madrugada así gritando, llorando y bien desesperados y todo. Y que corrieron a su cuarto de él y que le dijeron, es que está llorando Joel en el patio, pero a ellos les dio miedo. Entonces que pues el tío Nacho reaccionó y dijo, no, pues ellos no están aquí, o sea, no. Entonces fue a la habitación de sus hijos y sí, oía que lloraba un niño. Bueno, un niño, niña, algo, ¿no? Pero algo chiquito, o sea, lloraba y que gritaba el nombre de Joel, que decía Joel, Joel, y lloraba. O sea, que él lo escuchó. Ah, no manches. Y se despierta su esposa y le dice, es que escucha, o sea, es lo que te digo, Javi, o sea, eran cosas que ya no nada más veíamos nosotros, o sea, que dijeras, ay, es que no lo ves tú. No, o sea, después lo empezaron a escuchar más personas. El entorno, ¿no? Entonces, ay, no, hasta me pusiste chinito. Entonces, le dice, Vero, mi mamá se llama Verónica, Vero, le dice a su esposa, de verdad era un llanto feo, o sea, para que los niños se despertaran y se asustaron, llorando y asustados, era un llanto feo. Entonces mi mamá pues sí ya más desesperada dijo, es que ¿qué hago? Echó agua bendita, seguía con sus dulces. Su suegra de mi mamá le decía, es que dile de groserías, dile que se vaya, dile que no lo quieres ahí, que no es bienvenido, porque se supone que así según ahuyentas las almas que pues son malas o cosas así. Entonces ahí veías a mi mamá en la casa, vete de aquí, hijo de tal por cual, no eres bienvenido, deja a mi niño, cosas así, ¿no? Porque ya estaba, realmente sí, ya estaba desesperada y la verdad es que ya a todos nos daba miedo. Entonces, un día ya me iba yo a la secundaria, pues yo iba en la secundaria. Mi mamá siempre se iba más temprano a trabajar. Siempre me despertaba. Me decía, Jani, ya, párate, arréglate, pues no te quedes dormida. Sí, mamá. Entonces mi mamá se arreglaba en el baño. Y ya me levanté y iba yo hacia la cocina, me iba a servir cereal. Y de repente escuchamos como si en el techo cayera una pelota, pero algo muy grande. Algo muy grande, ok. O sea, lo escuchó mi mamá, lo escuchó su pareja, lo escuché yo, lo escuchamos los tres. Pero fue algo como muy pesado en el techo. Y nos quedamos así como, ¿escuchaste? Y me dijo, ¿escuchaste? Y le dije, sí. Y se para Ricardo, que era su pareja en ese momento. ¿Escucharon? Y nosotros sí. Y nos quedamos así porque estábamos exactamente en la cocina. Justamente donde se escuchó, ¿no? Ajá. El impacto. Y de pronto... Pero el techo era completamente de concreto. Sí, okay. sí, era concreto. Pero haz de cuenta que es como esas casitas que los techos están así como... así planitos, ¿no? Y después tienen caída. Okay. Y aparte estaba bien raro porque arriba en el techo teníamos el rotoplas, entonces el rotoplas estaba como en la parte plana. Uh-huh. Y se escuchó que cayó por ahí. Lo que sea que se escuchó que cayó por ahí. E incluso hasta pensamos que había sido o podía ser el rotoplas, ¿no? Uh-huh. O ching, ya se rompió la base y se cayó el rotoplas. Porque sí se escuchó algo fuerte. Se escuchó, pero no se escuchó que siguió botando ni que... no, espera, es que, okay. Sí, es que sí rodó. Pero es que se cuenta que se escuchó chingadazo y nos quedamos así todos así como de... ¿Escuchaste? Y todos sí. O sea, sí, confirmamos que sí, todos habíamos escuchado. Y de repente gira, o sea, como que se cae hacia el patio. Hacia el jardín, porque teníamos un jardín. Okay. Y teníamos un árbol, un huele de noche. Y ya sabes que esos arbolitos cuando los angoloteas, huelen mucho. Entonces, se escuchó claramente que cayó en el huele de noche y empezó a oler. Empezó a oler y nosotros salimos corriendo y el huele de noche intacto. O sea, ni siquiera se había movido. O sea, estaba intacto, pero sí olía. Sí olía. Si lo hubieran movido. Ajá. Y aparte era un huele de noche macho. Es que yo no sé eso de plantas, pero por ejemplo, su suegra de mi mamá le decía que el huele de noche que es macho huele más que el que es hembra. Y cosas antes que no sabía. Pero ese olía muchísimo. Y el olor de verdad entró a la casa y olía a huele de noche. Y el árbol no se movía. Entonces me dio mucho miedo. Dije, mamá, no te vayas. O llévame contigo. Y ella me dice, a ver, tranquila, no pasa nada. Y yo, ¿cómo no va a pasar, mamá? No manches, todo lo que nos está pasando y no pasa nada, ya me daba miedo.
la verdad sí ya sentía yo miedo. Entonces, pues ya pasa lo del huele de noche y hubo una temporada como que se calmó. Después del huele de noche se calmó un poco. O sea, mi hermano ya estaba más tranquilo. Pero no hacían otra cosa. Bueno, o sea, ¿no hicieron como que otra cosa a tu mamá o algo? No, o sea, mi mamá solamente echó agua bendita. Okay. Seguía con sus cubetas con agua, con sus dulces y mentándole la madre a lo que estuviera ahí. Entonces, ¿no? O sea, gracias a eso disminuyó un poco, entonces. Ajá, okay. Digamos que se calmó un poco porque ya, o sea, estábamos en la casa, ya comíamos, ya todo normal y pues mi hermano tranquilo, ¿no? Entonces dijimos, no, bueno, tal vez ya eso que haya sido, pues ya se fue o ya no lo ve. Entonces, pues ya, yo ya estaba normal en la casa, ya todo. Y un día yo no voy a la escuela. Pero como yo no fui a la escuela, es que yo recogí a mi hermano. O sea, yo salí de la secundaria, iba a la casa, comía y regresaba por mi hermano al kinder. Porque mi hermano iba a un kinder de tiempo completo. Okay. Entonces, yo regresaba por mi hermano al kinder y ya después nos regresábamos a la casa los dos. Como ese día yo no fui a la escuela, pues tampoco fue mi hermano. Y estuvimos bien toda la mañana, excelente. O sea, me paré, le hice desayunar, desayunamos juntos. Y bien, nos pusimos a ver películas porque mi hermano era fan de Madagascar. Y veíamos Madagascar 4 o 5 veces en un día y sin problema. Estaba tranquilito mi hermano. Y dije, no, ya pasó. Y ya en la tarde, o sea, ya era tarde, me acuerdo que yo me metí a mi cuarto. Y la pareja de mi mamá le gustaban los carros viejitos. Entonces, había tenido un Valiant y ese carro, no sé cómo lo vendió, pero la cosa es que se quedó con un sillón de ese carro. Y ese sillón lo metió a mi cuarto. Entonces, haz de cuenta que entraba hasta el cuarto y así pegadito a la puerta estaba el sillón y de frente la cama, justamente así, ¿no? Y el sillón ahí. Entonces, ya yo me acosté con mi hermano. Porque mi otro hermano, el de en medio, siempre andaba de vago. Siempre andaba jugando fútbol. Entonces no estaba en la casa. Ya había llegado de la escuela y se había ido a jugar fútbol. Y nada más nos quedamos él y yo solitos. Mi mamá llegaba más tarde de trabajar y su pareja pues también. Llegaba como entre 6 y 7 de la noche. Entonces estábamos solitos mi hermano y yo. Y estábamos acostados. Y de repente se agarras así mi almohada y se la pone en su cabeza. Y le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, empieza a llorar. Pero, pues sí, un llanto de miedo. O sea, no gritaba, porque no. O sea, no era así como, no. Pero empieza a llorar. Y se tapaba su carita, porque te digo que la verdad es que mi hermanito sí, pues estaba bien consentido, Javi. O sea, iba al kinder y lo seguía cargando. O sea, era un niño realmente bien consentido. Y se tapa su carita y me dice, dile que se vaya, y empieza a llorar. Y yo, ¿quién? Y me dice, la niña. Y yo, ¿cuál niña, Joel? O sea, no, yo te lo juro que sentí que se me caía todo. O sea, me dio mucho miedo. Es de esas veces que, o sea, como que tu cuerpo se adormece. Y decía que estaba sentada en el sillón. Así, o sea, el sillón lo teníamos de frente a la cama. Y mi hermano me dice, es que está en el sillón. Y yo, no, Joel, o sea, es de esos momentos como que te paralizas, pero pues tienes que reaccionar. Y aparte, para salir del cuarto teníamos que pasar al lado del sillón, porque el sillón estaba en la puerta. Entonces yo cargué a mi hermano y me salí corriendo. O sea, me salí corriendo y ya no me metí a la casa. O sea, ya me quedé afuera hasta que llegó mi mamá, hasta que llegó su papá de mi hermano y mi hermano, el de en medio. O sea, nos quedamos ya los dos ahí en la calle. Porque empezó a llorar y, o sea, ya no lo había visto. Y después de un día así, de la nada, dile que se vaya. Entonces, pues otra vez empezaron como ya cosas más, pues sí, más feas. O sea, él ya de plano ya no quería ni entrar a la casa. O sea, ya estuvo muy, muy feo después de eso. Y mi mamá, pues ya, o sea, ya no sabía ni qué hacer. Porque pues ya iba a llevar al padre, pero al final de cuentas, pues ya lo había hecho y había echado agua bendita y nada. Entonces yo tengo una tía, hermana de mi mamá, que cree mucho en la Santa Muerte. Uh-huh. Cree mucho, mucho, mucho. Yo la respeto, digo, no soy así muy creyente, pero pues la respeto. Uh-huh. Entonces mi tía sí es muy creyente de ella, de hecho tiene su altar y todas esas cosas.
Y pues mi mamá ya estaba bien desesperada. Entonces mi mamá le cuenta a mi abuelita y ese día estaba mi tía. Y le dice a mi tía, oye gorda, porque así le dice a mi mamá, ¿por qué no llevas a mi niña Blanca a tu casa? Y mi mamá fue así como de, pues, no, Oli, se llama Oli mi tía. Ajá. No, Oli, mira, mejor Y dice, mira, no le pidas nada que no le puedas tú dar. Dice, simplemente con que le tengas, pues, su caballito de agua, sus dulces, su manzana. O sea, que le pongas un altar pequeñito, con eso es suficiente. Pues mi mamá lo hizo. O sea, fue así como, bueno, pues sí, me la llevo, ¿no? Y le dio mi tía una Santa Muerte chiquita, o sea, no era grande, estaba chiquita, yo creo que como unos 10 centímetros de alto, o sea, estaba chiquita, 15. Y era blanca, o sea, no se veía fea, estaba bonita, porque hasta en la parte de abajo recuerdo que tenía así como puntitos de colores. No daba miedo. Entonces, mi tía la compró especialmente para mi hermano, la preparó, no sé cómo. La verdad es que solamente recuerdo que le dijo a mi mamá, ¿está preparada? Llévala a tu casa. Ponla en un lugar donde pues sea solamente para ella. Y mi mamá pues la lleva y en la sala teníamos un librero y bueno, así que le hace su altar en un cuadrito. Y le ponía sus dulces, le ponía gomitas de azúcar, de las de frutitas. Le ponía su caballito de agua, su manzana, su incienso y nada más. Era lo único que... su cigarro. Así como que estaba muy pequeñito. Pues santo remedio. O sea, entró la Santa Muerte a la casa. Y santo remedio. O sea, Joel... ¿No volvió a pasar nada? Nada. No volvió a pasar nada. Y bien chistoso porque en la Santa Muerte, te digo que mi mamá le ponía sus dulces, bueno, sus gomitas de azúcar. Y el caballito de agua... Así, un caminito como de hormigas. Subían y se hundían. O sea, el caballito de agua con un montón de hormigas en el fondo. Y en las gomitas que tenían azúcar, ni una hormiga. O sea, y estaban juntos. Porque, pues te digo, era un pedacito de librero donde estaba. O sea, todo estaba como junto. Y en las gomitas de azúcar, ni una hormiga. Y en el del agua sí, subían y se hundían. O sea, caminaban y se metían al fondo. Y ahí se quedaban. Y mi mamá siguió el rastro así como de, a ver, ¿de dónde están las hormigas? Y llegaba un punto en el que andaba una por allá, una por acá. O sea, no se veía. O sea, pero se juntaban y llegaban al... Ahí, no. Ajá. Y nunca supimos de dónde venían las hormigas ni nada. Y pues eso fue, o sea, santo remedio con eso. Hoy mi hermano ya tiene 20 años. Y pues le preguntas, oye, ¿te acuerdas? Y él dice que no. O sea, él hasta ahorita dice, no me acuerdo. Entonces, pero sí fue una temporada donde estuvo muy, muy cañón. O sea, sí daba miedo. Y daba mucho miedo a su casa de mi mamá. De hecho, mucha gente, por ejemplo, mi mamá invitaba gente a la casa o sus amigas. Y mucha gente le dice, oye, tu casa se siente como bien rara. O sea, da miedo. O sea, era así como... Estaba diseñada como de esas casas viejitas. Uh-huh. Así como rústica, ¿no? Ándale, okay. Como rústica. Pero daba miedo. O sea, había algo en esa casa que daba miedo. Y aparte, pues, ahí en esa calle han pasado muchas cosas. Entonces, por ejemplo, la vecina de más abajito, de la casa, digamos, unas 4 casas más hacia abajo, la asesinó su marido. O sea, literal de celos, un balazo en la cabeza. Okay. Y pues dice la gente que luego de repente la ven que anda así como en su patio y cosas así. Entonces, pues digamos que ha pasado, no sé también si esté relacionado que la calle o donde está la casa cerca está el panteón. No sé. Cerca, ¿no? La verdad está muy cerca del panteón, caminando llegas. Y pues sí, eso fue básicamente lo que le pasó a mi hermano. Yo nunca vi, o sea, yo así que yo haya visto algo, la verdad no. O sea, nunca ni te asustaron. Pues solamente cuando prendían las cosas. Solamente en esas pues sí ya te daba miedo porque, por ejemplo, como eran las teles antes, le apachurrabas el botón, eran cuadradas. Y por ejemplo, todavía la tele de la que teníamos en la cocina era de esas que le girabas Ajá.
No sé, sonaba, pero ¿no? le girabas una rueda y cambiaba de canal. O sea, sí estaba duro, o sea, no es como ahorita que el control, aparte ni teníamos control. O sea, para prenderla tenías que apachurrarle el botón fuerte. Y pues si era, o sea, estás en la cocina y caminas tantito y pum, te la prenden, pues sí daba miedo. Okay. Entonces, pues sí, ya ahorita hoy mi hermano tiene 20 años, no se acuerda de nada. No se acuerda de nada. Dice que no, por más que no te acuerdas, no. A lo No, la mejor sí se neta, no. acuerda, pero no quiere decirlo, ¿no? Pues quién sabe, la verdad es que Dicen que se supone que los fantasmas, bueno, de fantasmas no hay niños. exactamente, Entonces, pues pudo haber sido otra cosa, ¿no? yo digo que lo que haya sido se lo quería llevar. Pues sí, ¿no? Porque empezó primero como todo, ¿no? Entre comillas, de que se supone que empiezan como que a hablarte Jugaban. bien, a jugar, Ajá. y de momento te empiezan como que a lastimar, a hacer, ahora sí, pues todo eso, ¿no? Y Sí. ya cuando era, pues ya manifestación, ¿no? Que pues ya te empiezan a tirar las cosas, como dices Sí. que abrieron sus cajones, ¿no? O de que cuando se fueron que estaba llorando. Que ¿no? lloraba. Entonces eso sí fue súper Sí, súper raro, y ¿no? es lo que te digo, y aparte no era como que nada más lo escucháramos nosotros, o sea, como nuestro círculo familiar. O sea, ya lo escuchaba todo el mundo. Todo el mundo, no manches. Entonces, no manches, ¿qué onda? ¿No? Y por ejemplo, también hubo una ocasión, es que las casas estaban bien pegaditas, o sea, estaba la casa de mi mamá, No es como aquí que está el patio. No. Okay. las casas eran pegaditas, la casa de mi mamá, enseguida estaba la casa del tío que escuchó que lloraba, pues lo que estaba ahí en el patio, y enseguidita estaba la casa de su suegra de mi mamá. Okay. Entonces, en este tiempo de que todo, o sea, que ocurrió como la manifestación de lo que fuera, mi mamá normalmente cuando llegaba de trabajar luego íbamos a cenar con su suegra o a comer. Entonces, una ocasión mi mamá estaba en la casa o fue el cumpleaños de alguien, la verdad no recuerdo bien, pero mi mamá tuvo que ir a la casa. Estábamos con su suegra y mi mamá tuvo que regresar a la casa. Creo que por un pastel, entonces sí era el cumpleaños de alguien, pero no sé de quién. Entonces regresa mi mamá con su esposo por el pastel y regresa a la casa de su suegra. Entonces toca el timbre y mi mamá, eso, o sea, mi mamá me lo contó a mí, porque yo la verdad pues yo estaba adentro, no soy testigo de eso, pero dice mi mamá que escuchó que le dijo, ¿quién? La voz de mi hermano. Y mi mamá dijo, ábreme gordito, Yeyo, le decía Yeyo, ábreme Yeyo, soy yo. Y que se empezó a reír y se regresó corriendo, porque era un pasillo grande en la casa de su suegra, que se empezó a reír y que se regresó corriendo. Pero que lo escuchó mi mamá y su pareja, porque los dos estaban ahí en la puerta tocando. Y que los dos fue así como, mira este pinche chamaco, ya se regresó el cabrón. Entonces, en eso que se oye esos pasitos que se van regresando, por la ventana en el segundo piso se asoma su suegra de mi mamá con mi hermano. O sea, y él segundos antes le había dicho, ¿quién? Y no era mi hermano. No, man. Entonces sí, ya eran cosas como, pues sí, bien extrañas. Y mi mamá también, o sea, mi mamá y su esposo quedaron así como, ¿viste? Y no había nadie. O sea, te digo, era el nieto más pequeño en ese momento, más chiquito y el único en la casa. Ya todos pues eran más grandes. Fue súper raro entonces, pero qué bueno que, o sea, después al final de cuentas pues se solucionó, ¿no? Y ya no le pasó nada. Sí, no, Extraño. ya no. La Yo verdad tengo- es que descansamos. Qué bien, qué bien. Yo tengo una historia que va a asustar. Nah, no es cierto. A ver, cuéntame. No, pues es que nosotros no vivíamos en esta casa, vivíamos con mis abuelitos, ¿no? Estaba, pero todo separado. Pero nosotros vivíamos en el segundo nivel. Entonces, es la planta baja, el segundo nivel y el tercer nivel. Y a veces, cuando nosotros salíamos o cualquier cosa, de momento se escuchaba que tiraban trastes en la parte de hasta arriba, ¿no? O que bajaban corriendo Sí. o llorando, ¿no? Pero nosotros, pues, no estábamos como tal. O que a las 3, 2 de la mañana andaban jalando, cosas. Entonces, siempre que nos íbamos de vacaciones se escuchaba lo mismo. Y yo sí llegué como a ver, sombras, ¿no? Que es, ¿Ah, sí? Ajá, o sea, de que estoy parado en algún momento en la cocina, ¿no? Y de momento veo que pasa un niño corriendo, ¿no? Y yo, es mi sobrino, ¿no? Yo así de, pero pues no está mi sobrino. Y ya, Recuerdas que estás solo, ¿no? y ya me asomaba o cualquier cosa y pues no me encontraba con nadie, ¿no? Y sí como que nos llegaron a pasar como cositas así. Y a mí, en lo personal, hubo un tiempo donde diario me despertaba como a las 3 de la mañana. Y era súper raro, ¿no? Porque, o sea, al principio sí me daba miedo, ¿no? Yo tenía como unos 11, 12 años, ya estaba medio grande. Entonces yo a las 3 de la mañana diario era como de,
tenía que despertarme, ¿no? Ya no era como de consciente, sino... Como que en automático. Daban las 3 y abrías los ojos. Y abría los ojos. Y me daba cuenta porque mi celular decía 5 para las 3 o 3:05 o a las 3. Y diario. Entonces eso sí era súper raro. También de momento pues ya esa parte me fui acostumbrando, ¿no? Que me despertaba a esa hora. Pero ya ya no solo me despertaba, sino me jalaban. ¿Ah, sí? Me jalaban del brazo cuando yo estaba durmiendo y de momento sentía como me jalaban. Madres. Como despierta. Y lo saco. Sí, o sea, eso fue muy constante, ¿no? Que también lo normalicé. O sea, lo empecé a normalizar. No, pero no manches, eso sí. Está más cañón, ¿no? Sí, está muy O sea, ya tener como contactos o... Ajá. Pero no sé si el hecho de normalizarlo y empezar como a insultar como de otra vez tú, ¿no? O déjame molestar o ya vienes, ¿no? Y me volteaba y ya no hacía caso. También hizo que se tranquilizara porque dejó de pasar. Okay. Dejó de suceder y ya no me asustaron ni nada de eso. Es que es justo lo que te digo, que le decía a su suegra de mi mamá. Es que dile groserías. Miéntale la madre, que se vaya, que no es bienvenido. Y mi mamá, y tú la veías en la casa mentándole la madre a quien sea. Ahora sí que... Pues al aire, ¿no? Porque pues a quién, o sea, no veíamos nada. Entonces, en esa misma casa hubo un tiempo donde uno de mis tíos estuvo como encerrado, ¿no? Por azares del destino, le llegó a, ¿cómo se llama? Los juzgados y lo encerraron. Pero le habían puesto como un 4 a los policías y todo eso. Entonces, mi abuelita es como muy creyente de los santos y todo eso. Y le dijeron que si encerraba a unos niñitos dioses, en un cuarto oscuro y encerrados y tapados y de cabeza, y les decía que si le hacían el favor de sacar a mi tío, bueno, cuando lo sacaran, inmediatamente pues los iba a sacar, ¿no? Los iba a dejar de castigar, ¿no? Entre comillas. Ok. Entonces llegó el día en el que pues ya lo iban a sacar. Entonces yo nada más estaba mi mamá, mi hermana y yo. Ajá. Todos habían ido pues por él. Te digo, vivíamos en el segundo piso, ¿no? Entonces de momento se escuchó que abren la puerta y ya mi mamá era la que estaba despierta. Ajá. Entonces ya se asomó porque hace cuenta que teníamos como un balcón que daba hacia los pisos de abajo. Ok. Y pues se veía si pasaban o no pasaban, ¿no? Uh-huh. Entonces ya se asomó mi mamá y vio que pasó alguien. Y pues ya como que se asomó para ver quién había pasado, ¿no? Si habían llegado, todo eso. Y empezó como que a gritarle a mis abuelitos, ¿no? Uh-huh. O a mi papá. Pero nadie respondía. Nadie respondía y volvió a asomarse y se vio que otra vez pasaban. Y ya fue cuando fue a despertarme a mí y me dijo, oye, es que creo que alguien se metió, ¿no? Ajá. Pero pues yo también estaba chiquito, ¿no? No era como de que fuera a hacer algo. Sí. Ayudar, ¿no? O algo. Uh-huh. Entonces ya me desperté y todo normal. Pero justo cuando me voy a ir a asomar junto con ella, se escucha que hacen en el barandal como que ¡pah! Lo golpean. Así. El barandal hasta timbró. Uh-huh. Y pues mamá y yo así de, ¿y ahora qué onda, no? Y yo fue cuando ya me empecé como que a asustar en esa parte. Porque se escuchaba como que era un pájaro gigante que llegaba y se posaba en el como barandal. En el barandal. Entonces okay. El barandal timbraba. Sí. Y eso pasó como 3 veces y se escuchaba ruido abajo y la puerta la azotaban. Okay. Entonces ya como que empezamos a asomarnos y así. Y ya nos volvimos a quedar nosotros, pues ahí en donde estábamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Y en el transcurso de que estaba pasando esto, volvió a sonar el barandal. ¡Pum! Y ya nosotros como de, pues ya no teníamos explicación sobre eso, ¿no? Sí. Ya como a los 15, 20 minutos llegaron y ya fue cuando todo se calmó, pero descubrimos en ese momento que mi abuelita había hecho eso y que había prometido pues esa cosa, ¿no? ¿Y si sacó las imágenes? Ajá, pero o sea, no en el momento. Ah, ok. O sea, cuando él iba saliendo, nosotros pues no sabíamos en qué momento, ¿no? Uh-huh. Pero cuando él iba saliendo, pues todo esto estaba ocurriendo. Se estaba manifestando, pero yo creo que fue porque ella le prometió que en el instante que lo liberaran, iba a sacarlos. Wow. Entonces, como lo liberaron y no sabíamos nosotros o tampoco ella lo sacó. No contó, bueno, no les dijo, ¿no? Pues pasó todo esto. Y ya cuando llegó, pues sí dijo como de, a lo mejor y fue tal cosa, ¿no? Que hice. Sí. Y pues ya lo sacó. Y ya lo sacó y no volvieron a escuchar. No volvimos a escuchar pues lo de ese día. Uh-huh. Bueno, no sé, o sea, no sé si creen en fantasmas, pero
sé que sí hay energía buena y energía mala. ¿Cómo ves? Muy bien. Pues creo qué que buenas historias. fueron unas muy buenas historias, ¿no? Y creo que con esto vamos a concluir el video del día. Espero les haya gustado. Suscríbanse y denle manita arriba. Por favor.